¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olviden, por favor, de revisar la plataforma, revisar las actividades, revisar las tareas. De igual manera, pues, no se olvidará de tener al día las pensiones, ¿no? Obviamente, pues, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a hacer nuestra actividad de retroalimentación del tema de la conquista y colonización en América, ¿no? Como ustedes saben, el proceso de el descubrimiento del continente americano prácticamente fue realizado pues por Cristóbal Colón, ¿no? Como ustedes saben, la descubrió el 12 de octubre de 1492, ¿sí? Recordemos que Cristóbal Colón tuvo un apoyo sumamente grande de los reyes católicos de España que lograron financiar lo que son sus viajes, ¿no? Él llegó justamente en tres embarcaciones conocidas como la Santa María, la Niña y la Pinta como tal, ¿no? Cristóbal Colón buscaba la manera de tener lo que es un camino más corto a la Ruta de las Sedas. La Ruta de las Sedas en este caso era un centro comercial gigantesco que quedaba en Glayna, ¿no? Por ende, cuando Cristóbal Colón directamente llegó al continente americano, observó a un nativo, eventualmente lo llamó indio como tal, ¿no? Y desde ahí prácticamente los viajes de los españoles a nuestro territorio empezaron a darse más seguido, ¿no? Aquí también podemos observar lo que son algunas imágenes en donde encontramos. Ok, entonces aquí podemos determinar, ¿no? Algunas imágenes en donde encontramos la imagen de Cristóbal Colón, en este caso, ¿sí? Llegando al continente americano, ¿no? También podemos establecer, ¿sí? Que la navegación fue una situación sumamente viable para los españoles, ya que empezaron a tener herramientas tecnológicas más avanzadas para aquella época, ¿no? Directamente hablando del astrolabio, del sextante que fueron directamente herramientas que ayudaban a las embarcaciones, ¿no? También podemos atribuir en este caso que con la llegada de los españoles empezaron a tenerse fuertes enfrentamientos con otras potencias de navegación, que en ese caso y para aquellos años era prácticamente Portugal, ¿no? Aquí se dieron lo que son un enfrentamiento en su momento estas dos superpotencias por reclamar estos territorios, ¿no? Los españoles estableciendo que ellos habían llegado primero al continente americano y que obviamente ese territorio tendría que ser para ellos, ¿no? Mientras que los portugueses mencionaban que ellos directamente tenían que ser los dueños de esos territorios, ya que ellos llegaban a las costas en su momento de Brasil y buscaban lo que es una planta conocida como el palo de Brasil, desde ahí viene el nombre de Brasil, y esa planta es utilizada directamente para elaborar lo que son vestimentas, ¿no? Y justamente a ese conflicto tuvo que intervenir el Papa y firmaron lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas, ¿no? En donde prácticamente dividía el continente americano para los españoles y los portugueses como tal, ¿no? También podemos establecer en este caso que la mayoría de los países europeos, hablando directamente de Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda, prácticamente lograron buscar la manera de establecer un territorio, ¿sí? Dentro del continente americano, ¿no? También podemos establecer que dentro de la conquista de los españoles prácticamente sometieron a los indígenas, le eliminaron directamente lo que es su cultura, sus costumbres y establecieron lo que son costumbres europeas, su idioma y su religión, ¿no? Recordemos directamente que con la llegada, en este caso, de Cristóbal Colón, se dieron más viajes por parte de los españoles, ¿no? Y uno de los viajes fundamentales fue cuando Francisco Pizarro, en los años de 1532 prácticamente llegó al continente americano, tuvo un contacto directamente con el Zapa Inca, ¿sí? Que en su momento, pues,
era el líder del Tahuantinsuyo, ¿no? Como ustedes saben, en América del Sur, la civilización de los incas era una civilización grande, estable, vasta, y que obviamente era una de las más importantes, ¿no? Aquí existió también lo que es un conflicto cuando empezaron a tener una lucha por el poder entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Aquí eran los dos célebres representantes, hijos del monarca, en donde lucharon, ¿sí? El uno en contra del otro por ostentar el poder, ¿no? Lo que directamente dio paso a que Atahualpa lograra derrotar a Huáscar, pero obviamente el imperio quedó totalmente debilitado, ¿no? Entonces, aquí fue un momento en donde Atahualpa no venció a Huáscar, mató a toda su familia, y aquí llegan los españoles como tal, ¿no? Y por ende, pues, con sus herramientas tecnológicas, las armas, los caballos que empezaron a utilizar, prácticamente lograron derrotar a los incas, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente una característica de la conquista fue el exterminio total o de la mayoría de la población indígena, es decir, más del 90%. También podemos establecer la expansión de la religión católica y aquí aparece pues una serie de mezclas entre las razas, ¿no? Recordemos directamente de que con el viaje de los españoles empezaron a darse lo que es una unión entre un español y una mujer indígena, apareció pues el mestizaje, ¿no? Y la conquista fue una situación sumamente terrible, sumamente grande, ya que directamente los españoles empezaron a maltratar, a matar, a asesinar de las peores maneras a los indígenas como tal, ¿no? Como ustedes saben, los españoles en su momento, prácticamente con la llegada de Francisco Pizarro, sí, un monaguillo, un sacerdote, un fraile, siempre acompañaban a ellos en este tipo de expediciones, ¿no? Y en el momento que tuvieron el contacto con, en el caso del Zapa Inca de Atahualpa, prácticamente le indicaron la Biblia. Y cuando, en este caso, el Inca no logró interpretar lo que era la Biblia, prácticamente lanzó la Biblia al suelo, los españoles directamente consideraron que era blasfemia, ya que ellos eran sumamente apegados a la religión y empezaron directamente a capturar a Atahualpa y después se dio un proceso de conquista muy fuerte, ¿no? Aquí directamente los españoles utilizaban a los indígenas para todo tipo de actividades, buscaron de una u otra manera enriquecerse, en este caso buscando los recursos materiales como era el oro como tal, ¿no? Aquí también podemos atribuir que se dio lo que es un exterminio, sí, de la población indígena, pero no solamente por los enfrentamientos con los españoles, sino también por las enfermedades que ellos también trajeron, ¿no? Como la viruela, la fiebre, la tifoidea y el sarampión, ¿no? También podemos establecer de que los españoles también introdujeron lo que son algunos alimentos como el centeno, la cebada, la caña de azúcar y también algunos animales, ¿no? Como el burro, el caballo, gallinas, conejos, ovejas y vacas, que prácticamente introdujeron a este territorio con la finalidad de ostentar más recursos, ¿no? Entonces, aquí podemos atribuir que las condiciones económicas de España mejoraron por la conquista, ¿no? Es decir, con la llegada de los españoles, con la derrota de los incas, eventualmente empezaron a apoderarse de todos los recursos y empezaron directamente con el tema de la explotación, ¿no? Dentro de la etapa de la conquista en América podemos establecer el descubrimiento ocurrido el 12 de octubre en 1492 por Cristóbal Colón, la conquista directamente cuando los españoles como tal llegan con su armamento, llegan con las herramientas de conquista y enfrentan directamente a los incas como tal, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco del enfrentamiento que tuvieron los españoles en su momento con los aztecas como tal, ¿no? Entonces fue un proceso de conquista muy difícil que el continente americano tuvo que afrontar, ¿sí? Aquí directamente podemos establecer que la mayoría de la población nativa fue sometida por los españoles y obviamente ellos fueron maltratados, fueron violados, fueron asesinados, pero no solamente ellos, sino también los afrodescendientes, ¿no? Aquí también aparece lo que se conoce proceso de evangelización, en donde la religión de los incas prácticamente fueron cambiadas por la de los españoles como tal, ¿no? También podemos hablar de la conquista portuguesa en Brasil, prácticamente entre los años de 1500 estableciendo directamente un control por Pedro Álvarez Cabral, en donde empezaron a establecer lo que es el imperio, en este caso portugués, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí también podemos atribuir
que el crecimiento de Brasil tuvo mayormente entre los años de 1533 y 1549 con la repartición de estos territorios, pero más de ello, en este caso, directamente controlado por el rey Juan III de Portugal como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos atribuir que en la época de conquista, la población indígena, la población afrodescendiente fueron las más afectadas, ¿no? También podemos establecer que en el arte colonial, ¿sí? Que prácticamente trajeron los españoles, fue una situación sumamente grande, ya que los indígenas en este caso no conocían nada del arte de ellos, tuvieron que adaptarse de la mejor manera y los españoles empezaron a aprovecharse de los recursos como tal, ¿no? Y la mayoría de las obras de arte prácticamente de la etapa colonial representaban lo que son símbolos religiosos, ¿no? Como Jesús, de José, de María y sobre todo directamente establecían lo que son hechos históricos dentro de la Biblia en general, ¿no? También podemos atribuir que aparecieron tres tipos de arte: renacentista, barroco, rococó, y que obviamente se establecieron en la mayoría de las iglesias coloniales del continente americano, ¿no? También podemos atribuir que su pintura prácticamente tenía una resaltación, sí, religiosa, pero no solamente lo decoraban en la parte principal, sino también trabajaban en el piso, en el techo, ¿sí? En las paredes, y obviamente con la finalidad de destacar los parámetros religiosos, ¿no? La mayoría de las obras de arte que nosotros podemos encontrar están plasmadas en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, las iglesias que nosotros tenemos más antiguas en nuestro territorio, San Francisco, hablamos directamente de la Basílica, ¿sí? Que prácticamente guardan lo que son restos de estas grandes construcciones como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer de que las iglesias eran un factor fundamental para los españoles, ya que por cada ciudad debía existir lo que es una iglesia, ¿no? Además de ello, dentro del arte colonial aparece la técnica del encarnado, en donde prácticamente era sacar lo que es la vejiga del borrego y colocar, sí, encima de estas obras de arte, ¿no? Lo que daba pues un tono de más naturalidad. Entonces, aquí podemos establecer que el arte colonial prácticamente, ¿no? Se estableció con las costumbres religiosas de los europeos y además de ello lograron establecerse a los parámetros y los recursos que tenía pues nuestro territorio, ¿no? Hablando directamente del trabajo en la madera, del barro, del yeso y sobre todo directamente detallando la vida de los españoles como tal, ¿no? También aparece la escuela quiteña, aparecen directamente series de personajes como Manuel Chile, Caspicara, Bernardo de Legarda, que prácticamente fueron los encargados de establecer las obras de arte que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes la puedan tener, nos llaman, nos escriben y aquí estamos para ayudarles, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, cuídense mucho.